Muy bien. En la semana pasada les dejé una presentación acerca de lo que es el tema de metrología dimensional. Y ahí se les daba una explicación bastante general de lo que es el desarrollo del actual patrón que nosotros tenemos en metrología, que es el metro, ¿verdad? El metro es un patrón que no es del todo arbitrario y que más bien ha sido adoptado por convenio, ¿verdad? Como les contaba en alguna ocasión, de tal manera que el ecuador terrestre tenga 40 millones de metros. Si usted agarra el ecuador, lo divide entre 40 millones, lo que tiene es básicamente la distancia de un metro y así fue como se definió, ¿verdad? Para poder materializarlo, actualmente y más o menos desde los años 80 para acá, se tiene una definición basada en la velocidad de la luz en el vacío. Esa velocidad de la luz en el vacío se reproduce a primer nivel de metrología, o sea, a nivel de la mayor jerarquía metrológica, como, con un interferómetro de Michelson y Morley, ¿verdad? Curiosamente, yo no sé si ustedes conocen la historia de Michelson y Morley, ¿verdad? Michelson y Morley no creían en la teoría actual que se tiene sobre la luz, ¿verdad? Y ellos pensaban que había un líquido llamado el éter luminoso que estaba en el universo, ¿verdad? Entonces, que en algún momento la luz viajaba a través del universo porque existía un líquido más o menos parecido a lo que pasa en las ondas mecánicas, ¿verdad? Que las ondas de sonido pueden viajar porque existe el aire. Bueno, ellos pensaban que existía un éter luminoso que era un medio a través del cual viajaba la luz. Pero ese éter luminoso nunca fue encontrado, ¿verdad? Y ya fue superada esa teoría. Sin embargo, ellos desarrollaron uno de los dispositivos más precisos para lo que es medición de distancia y es actualmente utilizado en metrología para la materialización de las unidades de longitud. Eh, para poder realizar calibraciones en general, nosotros en metrología calibramos instrumentos de medida como por ejemplo los calibradores Vernier. Por aquí les traje uno que lo vean. ¿Verdad? Este es el ejemplo de un calibrador Vernier. Para, no sé, vamos a ver, aquí para que el reflejo, bueno, este es un calibrador Vernier, no sé si lo logran ver ustedes por ahí, ¿verdad? Este es un calibrador Vernier digital, ¿verdad? De estos que uno puede conseguir en cualquier lado por ahí, ¿verdad? Entonces es un digital, conforme lo vamos abriendo, va cambiando su indicación, ¿lo ven ahí? ¿Ok? ¿Y con qué se calibran estos dispositivos? Estos dispositivos se calibran empleando juegos de bloques patrón. Por aquí yo tengo un juego de bloques patrón que ya está en desuso, ¿verdad? Ya digamos, no sirve como para calibrar bloques formalmente, pero sirve para efectos didácticos que ustedes lo vean. El juego viene con esto que es un certificado de inspección, donde aparecen básicamente los errores asociados al bloque. Y los bloques patrón son bloques de acero. Entonces aquí están. En este momento, ahí los pueden ver. Es un juego de 81 piezas, ¿verdad? El bloque más grande tiene 4 pulgadas. Entonces lo que uno hace para calibrarlo es tomar el bloque y colocarlo dentro de las mandíbulas del calibrador Vernier y comparar la indicación que da el calibrador Vernier con la que nos da a nosotros el bloque. Básicamente eso es lo que se hace. Los bloques pueden recibir cierto mantenimiento, ¿verdad? Y por aquí tengo una piedra de Arkansas. Las piedras de Arkansas, como estas que están acá, hay de varios tipos, ¿verdad? Se utilizan para limar los bloques y quitar, por ejemplo, lo que son eh, oxidación, manchas, etcétera, porque al ser bloques de acero son muy propensos a la oxidación, ¿verdad? Entonces, bueno, se utilizan bloques patrón para lo que es la parte de calibración de equipo dimensional, ¿verdad? En el video que tienen ustedes para la práctica de laboratorio podrán ver con más detalle un poco más el proceso de calibración tanto de un calibrador Vernier como de un micrómetro, ¿verdad? Entonces quisiera empezar por poner un poquito en perspectiva cuáles son los instrumentos que se emplean en la metrología dimensional. En metrología dimensional, básicamente nosotros empleamos calibradores Vernier y micrómetros. Esos son los equipos típicos. Y los hay tanto digitales como analógicos, ¿verdad? Entonces vamos a irnos un momentito aquí al Open Board.
y vamos a hablar un poco, a hacer una comparación entre ese tipo de instrumentos. Entonces, ustedes los podrán buscar por ahí en el material hay fotografías de todo ese tipo de instrumentos, pero entonces hablemos de lo que son calibradores Vernier. El calibrador Vernier, hay un nombre que recibe en la calle que no es formal, pero que hay gente que lo llama pie de rey por la forma de L que tiene, ¿verdad? Los hay analógicos y digitales. Los analógicos básicamente se consiguen en 3 divisiones de escala. Pueden ser de 0,1 milímetros, con división de escala de 0,05 milímetros y con división de escala de 0,02 milímetros. Es decir, esas son la división de escala típica que usted puede encontrar para estos instrumentos. En el caso de los analógicos, la mayoría que se consiguen comercialmente son de 0,02 milímetros. Entonces, usted puede ir a cualquier ferretería y usualmente esos son los que usted consigue. Hace algunos años se usaban los de 0,05 mucho y de 0,1 solo calibradores Vernier ya muy viejos, pero ya prácticamente esos no se fabrican. En cuanto a los digitales, la gran mayoría tienen una división de escala de 0,01 milímetros, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos de plástico muy básicos que tienen una división de escala de 0,1 milímetros. Entonces, es parte de la variedad que uno puede encontrar. Estos son los más típicos, los de 0,01 milímetros, ¿verdad? Este que tengo yo aquí no es de ese tipo. Entonces, esos son los calibradores Vernier. Típicamente, ¿qué rango tienen de medida? Típicamente, el rango de medida se extiende hasta los 150 milímetros, ¿verdad? Es decir, esta es la máxima medida que ellos pueden tener, ¿verdad? Que equivale aproximadamente a 6 pulgadas y muchos de ellos tienen la opción de poder medir tanto en milímetros como en pulgadas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que son los micrómetros, ¿verdad? Los micrómetros también son dispositivos que se emplean para realizar mediciones de longitudes, por ejemplo, y se calibran también empleando bloques patrón. Los micrómetros los hay analógicos. Los analógicos, como ustedes lo verán en el laboratorio, típicamente tienen divisiones de escala de 0,01 milímetros, los analógicos, ¿verdad? Esas son las divisiones típicas que uno puede encontrar. Hay algunos casos especiales donde tienen una mejor división de escala, pero no es lo típico. Y tenemos en los digitales, micrómetros digitales, que la división de escala es de 0,001 milímetros. No sé si usted es consciente de eso, es un micrómetro, ¿verdad? Es la milésima parte de un milímetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Bueno, tener una idea de qué significa esto, ¿verdad? Por ejemplo, el espesor de una hoja de papel anda en 80 micrómetros. Entonces, usted puede medirlo con un micrómetro digital, pero no lo puede medir con un micrómetro analógico porque tendrías un valor muy poco preciso, ¿verdad? El espesor de una hoja de papel se puede medir con un micrómetro digital. Los micrómetros digitales son obviamente más caros y requieren más cuidados. Costos. ¿Por dónde anda el costo de un calibrador Vernier y un micrómetro? Esto es muy importante, chicos. Cuando usted va a comprar equipo, cuando usted va a cotizar, es bueno que usted tenga una idea de cuánto cuestan las cosas, ¿verdad? Los calibradores Vernier analógicos andan entre 10,000 colones y 30,000 colones, dependiendo de la marca, la resolución, y si lo compra en un proveedor más caro que en otro proveedor, etcétera, ¿verdad? Y los digitales pueden andar en valores parecidos también, ¿verdad? Casi siempre el analógico es un poquito más barato. Es decir, un analógico lo puedes conseguir bien en 15,000 colones. Y un digital puede ser que te cueste un poquito más, ¿verdad? 20,000, 30,000, 50,000 colones si fuera, digamos, de una alta calidad. En lo que son micrómetros, los analógicos se pueden conseguir también en precios que rondan más o menos los 50,000 colones y los digitales como el doble, más o menos valen 100,000, entre 80,000 y 100,000 colones. Por ahí puedes encontrar un micrómetro digital. Ese es el costo que tienen ellos, ¿verdad?
Para poder calibrarlos se utilizan bloques patrón. Los bloques patrón se pueden comprar como juego completo. Un juego completo de alta calidad te puede costar unos $3,000, $3,500 en milímetros, ¿verdad? Si usted lo quiere en pulgadas es más barato. Curiosamente los bloques en pulgadas son bastante más baratos, ¿verdad? Pueden valer incluso menos de $1,000, dependiendo un poco también del proveedor y dependiendo un poco también del nivel de exactitud con que usted los consiga, ¿verdad? Actualmente se utilizan también bloques de cerámica que son bastante más caros, pero mucho más resistentes y no tienen problemas por el tema de expansión térmica. Y los bloques patrón se calibran en algunos lugares de este país. No hay muchos proveedores. Yo conozco un par de proveedores en este país que ofrecen el servicio de calibración de bloques patrón. Uno de ellos es el Laboratorio Costarricense de Metrología, ¿verdad? Que queda ahí detrás de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Contiguo al Laboratorio de Fuerza y Par Torsional de la NAME, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes también solicitar los servicios de calibración de un juego de bloques patrón. Los juegos de bloques patrón se calibran utilizando bloques de primer nivel y un comparador de bloques. Y es lo que típicamente tenemos en este país, y con eso podemos obtener las incertidumbres adecuadas para asegurar una buena trazabilidad en la mayoría de este tipo de instrumentos. Muy bien, eso ahí como para que lo tengan en perspectiva. No sé si hay preguntas hasta acá. Profe, que los bloques patrón que tiene usted, ¿por qué es que ya no funcionan? ¿Por qué es que ya no se pueden usar? Bueno, hay dos razones. La primera es que ya el certificado de calibración es bastante viejo y no los he vuelto a calibrar, ¿verdad? Porque básicamente no había tenido, a mí me cobran $30 por bloque y son 81, así que hágale números cuánto cuesta la calibración, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, porque ya algunos se han deteriorado un poco. Los bloques patrón no se pueden tocar con las manos, pero voy a hacer una excepción ahorita porque estos son como didácticos, ¿verdad? Entonces voy a hacer una pequeña excepción. Por ejemplo, este es un bloque de 4 pulgadas, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Entonces este bloquecillo ya empieza a tener aquí un poco de desgaste, ¿verdad? Se oxida un poco, entonces ya hay que pasarle la piedrita de Arkansas, ¿verdad? Las partes de pulido de espejo hay que limpiarlas un poquito más ahí. Entonces ahorita, si se le da mantenimiento, digamos, si le diéramos un buen mantenimiento, se hace una buena limpieza, entonces se puede extender la vida útil, nada más se recalibran y se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, la razón es esa, básicamente lo que necesita para poder ser funcionales es darles un poquito de mantenimiento, que es básicamente eliminar todo lo que son las manchillas que pueda tener, no son muchas, pero tiene algunas manchillas de óxido, y luego realizar una recalibración contra bloques de valor conocido. Ya con ese par de condiciones ya pueden ser nuevamente utilizados para calibrar equipo dimensional en la industria perfectamente, ¿verdad? Pero no es que estén del todo mal, nada más que ahorita no les he dado uso porque de las condiciones ahorita y no estamos en el laboratorio ni estoy dando cursos de capacitación. Yo antes trabajaba impartiendo cursos de capacitación en el tema dimensional, entonces bueno, uno tener equipo, ¿verdad? Entonces, tal vez eventualmente los vuelva a dar mantenimiento y les vuelva a dar un uso ahí eventual, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí, era para saber eso, si se podían recalibrar, pero ok. Sí, claro, se pueden recalibrar los bloques. Incluso si alguno se daña, usted puede comprarlo por aparte. Estos bloques son en pulgadas, pero yo quería comprarme un jueguito en milímetros, que es como más adecuado. Pero sin embargo sirven bien. El de valor en el que está en pulgadas, usted le certifica un valor en milímetros y sigue siendo un bloque que te permite ser utilizado para calibración de este tipo de instrumentos, ¿verdad? Está bien. Ok, vamos entonces ahora a el siguiente punto que quería conversar hoy, chicos, que es los modelos de calibración que vamos a emplear para equipo dimensional. Entonces, a ver, voy a ponerlos por ahí. Yo les subí a mediación virtual una práctica, la práctica 4. La práctica 4 tiene 2 ejercicios. El primer ejercicio es la calibración de un calibrador vernier analógico. Y el segundo ejercicio es también la calibración de ese calibrador vernier analógico, pero por un método alternativo simplificado. Entonces,
Y a lo largo de la semana les voy a estar subiendo un poquito de material para también que consideren lo que es la calibración de un micrómetro y les pueda servir para la práctica de laboratorio que ustedes tienen que realizar en el tema de dimensional, que me imagino que ya Rubén les habló un poco de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para calibrar tanto un vernier como un micrómetro, nosotros lo que hacemos es definir el siguiente mensurando. La demostración de este mensurando la pueden ver en el capítulo 4, que ya el capítulo 4 yo se los colgué ahí en mediación desde la semana pasada. Entonces lo pueden ver por ahí, ¿verdad? Recuerden que ya del material del capítulo 4 tenemos la presentación introductoria, un video introductorio y todo el material del capítulo 4, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy es un poco la aplicación de la función de medición empleada para calibración de un vernier. Es decir, si usted llega y alguien le pregunta cómo se calibra un vernier o cómo se calibra un micrómetro, después de esta lección usted debería poder responder a esa pregunta. Entonces vamos a ver. En el caso del mensurando, básicamente el error de indicación, tal como lo indica la teoría, es básicamente, digamos, la indicación del vernier, voy a llamarla LV, menos la indicación del patrón, es esta diferencia, ¿verdad? Más una serie de correcciones que ya las vamos a ver, es la longitud del patrón por el coeficiente de expansión térmica del patrón, por un cambio de temperatura, que ya vamos a ver cómo se define, más una longitud nominal. La longitud nominal no es ni la longitud del vernier ni del patrón, es del punto nominal de calibración, ¿verdad? Por un cambio de temperatura por un delta alfa. Entonces vamos a ver qué es esto. El valor, digamos, que tenemos aquí en el delta T, vamos a escribirlo de este lado, es el valor de la temperatura del vernier menos la temperatura del patrón. Nosotros, para efectos prácticos, vamos a considerar que esto vale 0. Pero el considerar que esto vale 0 implica que usted tiene que considerar una incertidumbre asociada a eso, ¿verdad? Entonces, este término de aquí, como ustedes pueden ver, desaparece. Va a ser 0. Aporta incertidumbre, pero va a valer 0 para efectos de la estimación del error de indicación, ¿verdad? E es el error de indicación. Ahora, estos otros dos términos, ¿a qué se refieren? El delta T mayúscula, vamos a ponerlo aquí, es el valor de la temperatura del vernier menos la temperatura de referencia, que es 20 grados Celsius. ¿Qué es eso de los 20 grados Celsius? Resulta que todo el equipo dimensional por norma está construido para que sus mediciones sean correctas a una temperatura de 20 grados Celsius. Si usted se aleja de esa temperatura, vamos a empezar a tener discrepancias por el tema de expansión térmica. Entonces nosotros vamos a suponer que esto vale 0, es decir, que la temperatura del vernier se mantiene siempre en 20 grados Celsius. Eso no es del todo cierto y va a implicar una incertidumbre en eso, pero vamos a suponerlo como una posible consideración, ¿verdad? En la realidad, esto puede cambiar incluso hasta 3 grados y a lo sumo hasta 5 grados, ¿verdad? Y el delta alfa es muy particular, chicos. Este es un tema ahí de discusión, pero es que tampoco quiero extenderme mucho. Es la diferencia entre el coeficiente de expansión del vernier y del patrón. Entonces, si el vernier está hecho de acero, que es la gran mayoría de los vernier que hay en la calle, este término usted lo puede considerar 0. Si no, no lo puede considerar 0. Entonces, este va a ser 0 bajo ciertas condiciones. En nuestro caso, como vamos a trabajar un vernier que es de acero, vamos a hacer la suposición de que los coeficientes del vernier y del patrón son iguales. Entonces, bajo esa suposición, este se hace 0, este término. Pero eso no va a ser siempre. Va a ser para el caso del calibrador vernier que está en el ejemplo de la práctica 4 del ejercicio 1. ¿Qué significa eso? Que básicamente el error de indicación queda reducido a la longitud promedio del vernier menos la longitud del patrón. Eso es, básicamente. Ahora, ¿cómo se calibra un calibrador vernier? Se realizan básicamente 3 pruebas. Vamos a ver si las logramos explicar aquí un poco sobre la cámara, chicos. Voy a ponerles por acá, porque yo creo que esto es importante. Igual está el video en el laboratorio, pero quiero que veamos por lo menos cómo es que debería realizarse esa prueba. La primera prueba que uno realiza en un vernier es la que se llama la prueba de excentricidad. Entonces, si usted tiene un vernier como este que les estoy mencionando aquí, les estoy mostrando, usted toma el bloque de 4 pulgadas, ¿verdad? Vamos a ver.
y lo vas a colocar aquí en el centro. Y toma la indicación, no sé si lo logran ver ahí. Ok, y tomamos la indicación del vernier en ese punto, ¿verdad? Hay que verificar obviamente que el vernier regrese a cero, que esté comportándose bien, que las mediciones estén correctas, pero entonces colocamos en el centro ahí el bloque. Ese es el primer punto, ¿verdad? ¿Está ahí? 101.5. Luego lo colocamos en el borde exterior aquí, que apenas roce el centro del bloque. En el borde exterior de las mandíbulas. 101.3, por ejemplo. Y luego lo colocamos en el borde interior de las mandíbulas donde logra medir. Y entonces vamos a calcular la diferencia que hay entre el centro y la parte exterior y entre el centro y la parte interior. Y a partir de ahí vamos a determinar entonces la excentricidad. Para entenderlo mejor con valores numéricos, entonces por aquí elegí unos valores numéricos que son los de la práctica. Entonces veamos la pizarra. Entonces, por ejemplo, si usted calibra este vernier, estamos hablando, digamos, en nuestro ejemplo de un vernier que es analógico, ¿verdad? Que es analógico, y hay que definir cuál vernier usted quiere, ¿verdad? Entonces, un vernier analógico con una división de escala de 0,02 milímetros. Y entonces a esto usted le hizo la prueba de excentricidad. La prueba de excentricidad es esa que les expliqué, donde usted básicamente tiene tres posiciones. La posición interior, digámoslo así, la posición en el centro o medio, ¿verdad? De las mandíbulas y la posición exterior. Y entonces, en este vernier, utilizando el bloque de 4 pulgadas, porque estamos usando un juego de bloques en pulgadas, permítanme ponerlo con doble comilla para borrar lápiz, esto nos da 101,62 milímetros en el interior, en el medio nos da 101,64 por decir algo, y en el exterior nos da 101,68. Entonces, digamos, si usted tiene esto, usted calcula la diferencia del medio al interior, vea que es 0,02, y del medio al exterior que le da 0,04. Y de esas dos diferencias, es decir, entre el medio exterior y el medio interior, tomamos la mayor, y la mayor es 0,04, que es entre el medio y la exterior. Entonces, de la prueba de excentricidad, usted saca lo siguiente. Saca que la máxima diferencia delta I de excentricidad es de 0,04, es decir, es el valor absoluto entre la diferencia del medio al interior o del medio al exterior. De esas dos se toma la mayor, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la prueba de excentricidad. Ahora, aquí es importante saber lo siguiente. Cuando uno calibra un vernier, es bueno que uno conozca algunas de las dimensiones del vernier que uno desea calibrar. Entonces, permítanme mostrarles lo siguiente. Bien, este es básicamente la práctica 4 y no sé si logran ver, estas son las dimensiones de un vernier típico. Las ven todos ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver un momentito lo siguiente. Esto que llamamos W es la longitud del carril. El A que vemos aquí es la longitud de mandíbula, ¿verdad? Hasta el punto máximo de medida. Y el D es el espesor de regla. El valor de B no se utiliza, ese no le vamos a hacer caso. Pero el A, el W y el D, usted sí los puede determinar. ¿Cómo? Los puede determinar estimándolos con una regla o desde norma, como usted quiera, pero esos valores usted los puede estimar, no hay ningún problema. Entonces, con esos valores usted puede calcular algo que se llama el error de Abbe. El error de Abbe es un error que se debe a las deformaciones mecánicas que tienen las piezas deslizantes entre sí. No sé si ustedes ya llevaron o están por llevar el curso de elementos de máquinas 2, pero en ese curso hay un tema muy importante que se llama interferencia, que es básicamente que si usted tiene, por ejemplo, una pieza deslizante, la pieza interna tiene que tener un diámetro menor o un tamaño menor que el agujero en el cual ella va a deslizar, digámoslo así. Entonces, existen varios tipos de arreglo que están dados por la norma ISO 286-1 y -2, que establecen qué tipo de ajustes son recomendados
en cada uno de estos casos. Entonces, para lo que son calibradores Vernier, el ajuste típico que se emplea en esto es un ajuste de la forma H7G6. Y en este tipo de ajustes de H7G6 usted puede calcular entonces un error de AVE. El error de AVE se calcula así. Vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo lo más metódico posible, ¿verdad? El error de AVE es un error que usted calcula con una fórmula. Teniendo A y teniendo W, A es básicamente la longitud de la mandíbula, H lo llamamos huelgo y W es la longitud del carril. El huelgo, este huelgo de aquí, nosotros lo vamos a calcular en función de D y se toma a partir del cuadro 4 del capítulo 4. Ya se los voy a enseñar. Suponiendo un tipo de distribución H7G6, ¿verdad? Entonces se los voy a mostrar para que lo veamos un momentito. Si usted se va aquí al capítulo 4, nos vamos a ir al cuadro 4. Es este de aquí, ¿lo ven? Entonces, en función del D, usted calcula el valor del huelgo. Por ejemplo, aquí nos están diciendo en este vernier que el D mide 19 milímetros. Entonces, si vale 19, es mayor a 18 y menor a 30, el huelgo que voy a estar utilizando es de 0,013 milímetros para una tolerancia H7G6, que es la que vamos a considerar para los vernier. ¿De acuerdo? Entonces, usamos 0,013. Y si ya nosotros tenemos los valores correspondientes, digamos, al A y al W, simplemente calculamos el valor del error de AVE. Eso es información que ya usted va a conocer. Entonces, vamos a calcularlo. Este error va a ser entonces 40 milímetros, que es lo que nos dice el enunciado que mide A, 0,013. De ahí ustedes en la práctica eso lo pueden medir con una regla, el A y el W. El 0,013 no lo miden con regla, pero sale del cuadro 4 y estos 53 milímetros también los pueden medir los estiman del carril y eso les da el error de AVE, que en este caso es 0,098 milímetros. Déjame ver un momentito. Está bien. Ok, entonces ustedes lo que hacen es entre la excentricidad y el error de AVE toman el mayor de los dos valores, chicos. Es decir, usted agarra este valor de aquí y agarra el que le dio el error de AVE y toma el mayor. Entonces, casi siempre el mayor va a ser el de excentricidad siempre y cuando no sea 0. Entonces, para nuestro caso, vamos a tomar la incertidumbre de excentricidad como 0,04. Entonces, repito, se toma el mayor entre el error de AVE y la excentricidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para eso sirve la prueba de excentricidad. Esta es la primera de las pruebas que uno realiza, entonces, con un calibrador Vernier. Muy bien. La segunda de las pruebas que uno realiza en la calibración de un calibrador Vernier es una prueba de error de indicación. Una prueba de error de indicación. ¿En qué consiste la prueba de error de indicación? A ver, vamos a explicarlo de manera sencilla. Consiste en tomar una serie de longitudes y ver cómo se comporta o cómo el calibrador Vernier responde ante esas longitudes que usted está definiendo. Entonces, digamos, si yo tengo un juego de bloques en pulgadas y yo sé que mi calibrador Vernier mide desde 0 hasta 6 pulgadas, yo escojo al menos 6 puntos de calibración distribuidos dentro del rango de medida del calibrador Vernier. La distribución de puntos, digamos, se recomienda que no sean más de 10 puntos por un tema de costo, pero si usted quiere puede usar los puntos que quiera. Usted puede hacer una calibración en 50 puntos, ¿verdad? Si el cliente pide puntos específicos, usted tiene que calibrar en esos puntos específicos. Yo tuve una vez un cliente que pedía puntos muy específicos en calibración de micrómetros y Vernier. Y si no, usted los distribuye uniformemente a lo largo del rango de medida del Vernier. Entonces, por ejemplo, basado en el juego de bloques patrón que yo tengo, en pulgadas, yo voy a elegir una serie de puntos. Entonces, por ejemplo, voy a elegir un punto inicial en 0,2 pulgadas. ¿Por qué en 0,2 pulgadas? Bueno,
Porque yo esperaría no tener que medir piezas muy por debajo de ese valor. Entonces, bueno, que usted tome un valor cercano a cero. Hay algunos que ponen 0,1 pulgadas, ¿verdad? O algún otro valor. Pero usualmente usted toma un valor pequeño. Después de ahí, vamos a calibrar en 1 pulgada, que son más o menos 25,4 milímetros, en 2 pulgadas, en 3 pulgadas, en 4 y en 5. Elijan puntos, chicos, que sean fáciles de reproducir. A ver, en metrología usted tiene que aprender a ser práctico. No ponga un punto ahí complicado de 5,28 pulgadas. No, no, eso no. Trate de que la persona que va a realizar la calibración disponga de un procedimiento sencillo para poder realizar la calibración. Si usted hace los procedimientos complicados, entonces las cosas no van a salir bien. Porque hay más posibilidad de cometer errores, y se los digo en el diseño y se los digo en la vida en general. Si usted tiene dos opciones para poder tomar una decisión en la vida, trate de tomar la decisión más práctica, ¿verdad? Entonces, hay que ser así. Curiosamente, si yo elijo estos puntos, chicos, hay un problema, que el punto de 5 pulgadas, no hay bloque de 5 pulgadas, porque en los juegos de bloques patrón, lo máximo que yo tengo son 4. Entonces, hago una adherencia. ¿Qué es una adherencia? Que agarro el bloque de 4 y el bloque de 1 pulgada, por ejemplo, y los puedo sumar. O que tomo el bloque de 3 y el de 2 pulgadas y los puedo sumar. Entonces, puede ser con 4 y 1, o puede ser con 3 y 2 pulgadas, como ustedes lo prefieran, ¿verdad? Puede ser con 3 y 2 pulgadas, ¿verdad? Y cualquiera de las dos formas, usted puede obtener un bloque de 5 pulgadas. Para nuestro ejemplo, qué sé yo, dejémoslo en 4 y 1, ¿verdad? Usted une esos dos y obviamente al unirlo, hay una capa de adherencia que va a aportar una cierta incertidumbre. Entonces, ¿usted qué hace? Usted coloca ese bloque en el vernier y realiza una medición. Puede realizar una o puede realizar varias mediciones. Lo que yo recomiendo, si usted quiere hacer bien el procedimiento de calibración, es que en cada uno de estos puntos de calibración, repetir la medición 10 veces. Eso es lo que yo recomendaría, ¿verdad? Entonces, claro, hay que tomar el rato, porque, digamos, esto implica que si son 6 puntos, por ejemplo, son 60 mediciones. Entonces, 60 mediciones ya implica un ratito sacar para poder realizar bien la calibración, pero bueno, esta es la forma, digamos, más precisa de realizarlo. Muy bien. Se puede hacer también de la siguiente forma. Usted podría realizar la calibración haciendo solo una medición en cada punto. Pero si lo hace así, tiene que hacer aparte una prueba de repetibilidad, una tercera prueba que sería la prueba de repetibilidad. Esa prueba de repetibilidad se recomienda hacer en el punto de 4 pulgadas. Eso se haría, la prueba de repetibilidad, en caso de que usted solo realice una medición en cada uno de los puntos de la prueba de error de indicación. Estos son los 6 puntos de la prueba de error de indicación. Ahora, el tema con tomar una decisión de hacer una cosa o de hacer la otra es más que todo tiempo y costo, ¿verdad? Entonces, depende un poco de qué nivel de precisión quiere usted para la calibración. ¿De acuerdo? Ok, dos cositas más, chicos. Vamos a resolver nuestro ejemplo de como el error de indicación hay que calcularlo en cada uno de los 6 puntos. Yo solo voy a resolverlo para el punto de 5 pulgadas y los demás puntos va a ser muy similar. ¿Por qué escojo el de 5? Porque es el que tiene adherencia y me sirve como ejemplo para poder explicar el error de indicación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que se procederá a calcular el error de indicación, que es básicamente mi mensurando, ¿verdad? Para el punto de 5 pulgadas. Entonces, yo realizo 10 mediciones, ¿verdad? En cada uno de los puntos. Entonces, voy a tomar ahorita las de 5 pulgadas. Resulta que en ese punto de medición, el de 5 pulgadas, el promedio de las 10 mediciones, digamos, de la indicación del vernier, el promedio, me está dando 127,048 milímetros. No importa, voy a poner un decimal más que no lo ve la resolución del instrumento. El instrumento tiene una división de escala de 0,02, pero bueno, no importa, le puedo poner un poquito más. Y la desviación estándar respectiva de las longitudes del vernier, porque yo realicé varias
mediciones. De hecho, realicé 10 mediciones. Va a ser de 0,01398 milímetros. Esa es la desviación estándar basado en 10 mediciones, ¿verdad? En 10 mediciones. Por lo tanto, yo sé que el valor del patrón son 5 pulgadas, pero 5 pulgadas por 25,4 milímetros por pulgada, que sería el valor nominal, me da exactamente 127 milímetros. Por lo tanto, el error de indicación en ese punto de 5 pulgadas va a ser la diferencia entre la longitud del vernier promedio y la del patrón, porque las otras correcciones valen 0. Y esto me va a dar positivo 0,048 milímetros. ¿De dónde obtuve entonces eso? De restar básicamente el valor del vernier menos el valor del patrón. Y ahí tengo el cálculo del error de indicación respectivo. Por lo tanto, al haber una desviación estándar aquí, tengo que considerar en algún momento la incertidumbre por repetibilidad. Muy bien. Y antes de ir a hacer el diagrama de causa-efecto y calcular todas las incertidumbres, quiero que comentemos una incertidumbre que para mí es muy importante. Se llama el efecto paralaje, chicos. Entonces, para el efecto paralaje, voy a compartirles por aquí el capítulo 4. Esto está ahí en el capítulo 4, pero es fundamental que lo comentemos. No podemos irnos sin... Hay cosas que usted en la vida no se puede ir sin entender. Entonces, yo les voy a pedir que con mucha calma ustedes se van a estudiar este ejemplo 2. El ejemplo 2 nos habla a nosotros de cómo calcular el efecto paralaje cuando se emplea un vernier de una división de escala, en este caso es de 0,05 milímetros, con una longitud de nonio de 32. Entonces, vamos a explicar esto un poco, chicos. Básicamente, el efecto paralaje se calcula tomando en cuenta dos triángulos, ¿verdad? Tomando en cuenta dos triángulos. Y se aplica lo que es el teorema de Tales. Aquí hay un triangulito chiquitito donde esta altura es A y donde este otro lado vale P. Ese P está asociado al efecto paralaje. Y luego hay un triángulo semejante grande donde básicamente usted tiene DF como altura y luego DO como el otro lado correspondiente. Si usted aplica ahí el teorema de Tales, puede despejar P en función de estas longitudes, DO y DF. A DO yo le puse un nombre, ¿verdad? Y a DF le puse otro nombre en términos de variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al DO lo estoy llamando como L y al DF lo estoy llamando como H. Y si ustedes entonces hacen caso a esa notación, tenemos que despejando de Tales, el efecto paralaje va a ser ese que está ahí. Siempre pueden considerar en un vernier comercial que el valor de A es de 0,3 milímetros. Eso es como ya casi que por norma. Si usted no tiene la información, ya usted sabe que va a ser de 0,3 y este va a ser el valor de P a nivel de paralaje en milímetros, el valor de P. Pero ahora viene otro asunto. Ese valor de P sería la incertidumbre por paralaje si lo que usted tuviera es una regla. Pero si usted lo que tiene es un vernier, resulta que la escala vernier amplifica de alguna forma el milímetro en un micrómetro que sea analógico. Y entonces el error de medida va a tener que ser estimado a partir de una relación que convierte el valor de los milímetros del paralaje en milímetros sobre una escala en el nonio. Y para ello vamos a utilizar esta relación que es P, el efecto del paralaje, D, que es básicamente la división de escala, y EV, que es el espacio entre marcas consecutivas de un nonio. ¿Eso cómo lo determina? Bueno, depende del tamaño del nonio. Hay nonios de 32, hay nonios de 49. Ya vamos a explicar un poco cómo vamos a determinar eso. Entonces, para nuestro caso, que es el ejemplo que nos atañe a nosotros aquí, el ejemplo 1, vamos a explicarlo acá. Sabemos que el efecto paralaje, el efecto paralaje conceptualmente es importante entenderlo. El efecto paralaje solo va a estar presente en instrumentos analógicos. Si un instrumento es digital, no va a tener efecto paralaje. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un vernier digital, no tiene efecto paralaje. Solo en instrumentos analógicos se presenta.
Y básicamente, en prácticamente todos los instrumentos analógicos, en mayor o menor medida, todos tienen incertidumbre por efecto paralaje. Entonces, el efecto paralaje en nuestro caso, como ya lo explicamos, se calcula primero con una primera relación que sale por tales, que es L por A entre H. Siempre vamos a utilizar, por un asunto de norma, cuando usted utiliza un vernier típico, un L de 32,5, un valor de A de 0,3 milímetros, a menos que yo les indique otra cosa, ¿verdad? Y un valor de H que es de 300 milímetros. Eso nos daba a nosotros como resultado 0.0325. Y ahora el efecto paralaje, el error por efecto paralaje va a ser P por la división de escala entre el espacio de división de escala. El valor de P ya lo calculamos, da 0.0325. La división de escala, en este ejemplo que estamos resolviendo, a diferencia del ejemplo del capítulo 4, ya no es 0,05, sino 0,02. Y a usted le tienen que dar el valor de la longitud del nonio. El nonio, usualmente, señores, usualmente, cuando usted tiene vernier de 0,02 milímetros, la longitud del nonio es de 49 milímetros. Eso ustedes tienen que conocerlo. Y lo van a dividir entre 50 partes. ¿Por qué 50 partes? A ver, vamos a hacer aquí una anotación. Si en un vernier analógico la división de escala fuera 0,1 milímetros, usted lo dividiría entre 10 partes porque es el recíproco de 0,1. 1 entre 0,1 da 10 partes porque es un milímetro entre 0,1. Si el valor de división de escala fuera 0,05, eso se divide entre 20 partes porque es 1 entre 0,05. Pero si el valor de división de escala es 0,02 milímetros, como en nuestro caso, 1 entre 0,02 da 50. Por esa razón es que la longitud del nonio usted la divide entre 50. Entonces, para estar claro, esta parte, para hallar el error entre el, digamos, el espacio entre divisiones de escala, esto de aquí es la longitud del nonio. Usted tiene que conocerla. La longitud del nonio la puede uno ver en el mismo vernier. Y este es básicamente el recíproco de 1 entre D. ¿Verdad? Así es como uno lo determina. Si usted sigue este procedimiento, entonces vas a obtener que el valor de el efecto paralaje, el error por efecto paralaje, es un valor realmente muy pequeño, usualmente despreciable. Ahí está, ¿verdad? Ese es el error entonces por efecto paralaje, ¿de acuerdo? Ok. Vamos ahora a hablar de otra de las características que también producen incertidumbre y que es muy importante en la calibración de un vernier, y es el error de los bloques patrón. Resulta que los bloques patrón tienen grados. Por ejemplo, los bloques patrón que vamos a estar utilizando en este ejemplo son grado 2. El grado se determina con base en una norma. La norma es la BS 4311 para bloques en pulgadas. Y hay otra norma que se utiliza para bloques en milímetros. Eso lo pueden ver en el material del capítulo 4. Entonces, ¿qué me interesa en este momento? Que aprendamos a leer las tablas de los grados de bloques. En nuestro caso, como yo estoy calculando el error de indicación, dijimos, para 5 pulgadas, y voy a utilizar, por ejemplo, un bloque de 4 y uno de 1 pulgada, tengo que irme a la tabla a buscar para 4 pulgadas cuál es la tolerancia y para 1 pulgada cuál es la tolerancia y luego sumar esas tolerancias porque yo estoy uniendo dos bloques. Entonces, permítanme irme a el capítulo 4, al capítulo 4. Entonces, en el capítulo 4 ustedes podrán ver, por ejemplo, bueno, hay una fotografía de un juego de bloques típico. Este juego de bloques que les puse es no es en acero, ¿verdad? Sino que es en cerámica, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero ver no es eso, sino esta tabla de acá. Vean que hay una tabla, que es la figura 2 esta, que aparece acá, con las tolerancias, ¿verdad? Esta tabla es extraída de la ISO 3650 para bloques en milímetros y esta otra que es extraída de la BS 4311 que es para bloques en pulgadas. Como ustedes pueden ver,
Por ejemplo, para un bloque de 0,4 hasta 1 pulgada, este LN significa longitud nominal, hasta 1 pulgada de longitud nominal, entonces tenemos una variación dependiendo del grado. Si es K, que es doble cero, el grado más alto que hay, grado 0, que es el que sigue, grado 1 y grado 2. Entonces, vamos a tomar los bloques grado 2, que son los que se utilizan típicamente en la industria. Estos que yo tengo aquí son, por ejemplo, grado 2. Para 1 pulgada, vean que la desviación que yo tengo es de más o menos 24 micropulgadas. En el caso de un bloque de 4 pulgadas, ven, es de 48. ¿Lo ven aquí? Entonces, para el de 1 pulgada, que es el que incluye aquí en la tabla, se usa 24. Y para el de 4 se usa 48. Entonces, vamos a tomar nota de esos valores y los vamos a anotar aparte en nuestro cálculo. Entonces, para el caso de 4 pulgadas, tenemos 48. ¿48 qué? Micropulgadas. Vamos a representar micropulgadas. Y en el caso del de 1 pulgada, el error es de 24 micropulgadas. Como usted lo que tiene es una longitud nominal conformada por la suma de estos dos bloques, que usted los une en una adherencia, vamos a tener que estos son 5 pulgadas y que el error máximo asociado es la suma de estos dos, que da 72 micropulgadas. La micropulgada se puede convertir a milímetro, ¿verdad? Entonces usted sabe que una micropulgada se puede convertir a milímetro, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo la podemos hacer? Con 25.4 por 10 a la menos 6 milímetros, ¿verdad? Y eso nos da un error máximo, entonces, de 0,0018288 milímetros. Muy bien. Los bloques patrón, digamos, aparte de esto, que sería el error máximo del bloque, esto es el error máximo del bloque, que aporta una incertidumbre, ¿verdad? Y que está dada por la norma, es posible que ellos vayan a tener una deriva. Entonces, en el caso de nosotros, el enunciado nos dice que la deriva de los bloques patrón es una función del error máximo y vamos a tener controles de tal manera que la deriva vaya a ser la tercera parte del error máximo. Entonces, para este punto de 5 pulgadas, usted toma ese valor entre 3 y podemos obtener el valor de la deriva, que en este caso sería la tercera parte del error y es 0,006096 milímetros. Eso se llama la deriva. La deriva no necesariamente es la tercera parte, puede ser la mitad o incluso puede ser el mismo error máximo. Eso ustedes dependen de la información y de los controles que tengan sobre los patrones. Digamos, un buen laboratorio de metrología, su éxito depende del control que usted tenga sobre los patrones, ¿verdad? Ok, entonces ya estamos hablando de eso. Y por último, para tener, digamos, toda la información acerca, digamos, de lo que es la estimación de incertidumbre, quisiera hablar del tema de la expansión térmica. Este tema, chicos, por razones de tiempo, a mí me gusta mucho, pero no me puedo extender, ¿verdad? Voy a explicarlo de manera muy práctica, nada más, así como más tipo procedimiento, ¿verdad? La expansión térmica, digamos, para nuestro caso, podemos estimarla como básicamente un cambio en la longitud asociado a un cambio de temperatura. Entonces, ese cambio de longitud corresponde a una longitud nominal por un alfa, que es básicamente el coeficiente de expansión lineal que podemos suponer que hay en los bloques, ¿verdad? Y en el vernier también, ¿verdad? O en el instrumento a calibrar por un cambio de temperatura. Entonces, suponiendo que estos son bloques de acero y que tenemos la información respectiva, la longitud que tomamos es la longitud del patrón. Vamos a tomar que son 127 milímetros, ¿verdad? Y vamos a tomar el alfa que nosotros nos dicen en el enunciado que es 11 por 10 a la menos 6 Kelvin menos 1. Es el coeficiente de expansión lineal y una diferencia de temperatura de 5 grados Celsius, que como ustedes saben, una diferencia en Kelvin y en Celsius es igual. Esto nos da 0,00730 milímetros. ¿Verdad? ¿Es eso mucho o poco? Bueno, dependiendo, pues hay que valorarlo en términos de las demás incertidumbres. Entonces, con esto ya nosotros, digamos, básicamente tenemos toda la información necesaria
para poder hacer una estimación de la incertidumbre. Tal vez lo único que valdría la pena aquí añadir es que hay otras fuentes de incertidumbre que podrían afectar la calibración. Una de ellas es la adherencia, señores y señoritas. A ver, esto de la adherencia, ¿en qué consiste? Vamos a tratar de explicarlo así. La adherencia solo se forma cuando usted tiene dos bloques patrón juntos o más de dos bloques, ¿verdad? En la práctica no se recomienda adherir más de dos bloques, pero entonces, si usted tiene, por ejemplo, un bloque como el de 4 pulgadas, es el bloque, digamos, de 4 pulgadas, y lo une como con una capita de vaselina con el bloque de 1 pulgada, tenés una longitud nominal que ahora sí es la longitud patrón de 5 pulgadas. Pero yo creo que ustedes saben que por el simple hecho de que aquí haya una capa, se presenta una adherencia aquí. Y esta adherencia produce un error. ¿Cuánto mide esa adherencia? Bueno, hay varias referencias, chicos. Nunca he podido, sinceramente, en mi vida profesional tener el equipo para poder medirla realmente y montar un experimento, ¿verdad? Para ver las diferentes capas de adherencia, ¿verdad? Recientemente en la escuela compramos una máquina de medición por coordenadas, pero esa todavía no nos da mucha precisión en ese valor, por lo menos al nivel en que estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, de ahí, lo que podemos pensar es que este valor proviene de alguna fuente externa que usualmente recomiendan una fracción de micrómetro, es decir, nunca va a ser más allá de 1 micrómetro. Entonces, vamos a considerar que el error que va a introducir una capa de adherencia a lo sumo va a ser de 1 micrómetro. Y ese es el que nosotros vamos a asumir ahí cuando haya una unión entre dos bloques, ¿verdad? ¿Ok? Luego, también es importante lo que es el paralelismo entre mandíbulas. Vamos a hablar un poquito de eso. Paralelismo entre mandíbulas. Resulta que los Vernier, por su naturaleza, tienen mandíbulas, es decir, tienen garras, por decir así, que se extienden, ¿verdad? Pero que no son totalmente paralelas. De hecho, cuando ustedes, no sé, si ya llevaron un curso de procesos de manufactura, se van a dar cuenta que los modelos geométricos obviamente no coinciden con la realidad. No tienen por qué coincidir, ¿verdad? A veces nos hacen creer que la realidad son los modelos, no, realmente no. Entonces, por ejemplo, si usted tiene las dos mandíbulas de un Vernier, vamos a suponerlas así, no son totalmente paralelas las dos mandíbulas de un Vernier, sino que en medio de ellas, digamos, existen distancias, diferencias entre ellas, que si usted las junta no son totalmente paralelas. Y ese paralelismo aporta una incertidumbre. La incertidumbre, que se cree que es por paralelismo entre mandíbulas, es de un 0,01% del valor de la longitud A, donde esta longitud A, como les decía, es la longitud de las mandíbulas. Y en este caso nos están diciendo que esa longitud es de 40 milímetros. Hay Vernier especiales donde la longitud de las mandíbulas es mucho más grande, ¿verdad? Entonces eso puede cambiar. Si usted sustituye estos 40 milímetros aquí, obtiene que el paralelismo entre mandíbulas entonces es 0,04. Entonces esas son todas las fuentes de incertidumbre que afectan. Es decir, aquí estamos ante una serie de incertidumbres, ¿verdad? Que son 7 en general que afectan la resolución del instrumento, ¿verdad? El paralelismo entre mandíbulas, la incertidumbre por repetibilidad, la incertidumbre por excentricidad o error de ave, que aquí se toma la excentricidad por ser mayor, el efecto paralaje, la expansión térmica, la adherencia, el error de los bloques y la deriva instrumental de los bloques. Ahora vamos a agarrar toda esa información, señores y señoritas, y vamos a reflejarla en un diagrama de causa-efecto. Entonces, el diagrama debe resumir toda la información que nosotros hemos obtenido. Todo este cálculo hay que hacerlo antes del diagrama. Entonces, aquí vamos a colocar el error de indicación, que ya lo teníamos calculado, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, de este lado, en una espina del pescado, digámoslo así, la longitud del Vernier.
Aquí vamos a colocar, digamos, el término asociado a la expansión térmica. Voy a llamarlo delta L, pero podríamos llamarlo también delta T, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar lo que es la longitud del patrón. ¿Qué incertidumbres vamos a colocar? Vamos a ir colocando cada incertidumbre para que el diagrama quede completo. Recuerden que tiene que tener, chicos, ya esto ustedes deberían saberlo para el examen de lunes. Tienen que tener el nombre de la fuente de incertidumbre, el valor de la incertidumbre, es decir, la resolución es de 0,02 milímetros en valor D, no es un más menos, ¿verdad? Y el tipo de distribución de probabilidad, que en este caso es una distribución rectangular, ¿verdad? Por ser una resolución, esa es una fuente de incertidumbre. Así se representa, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere incluir la repetibilidad, entonces usted le introduce aquí el término repetibilidad. ¿Cuál es el valor de la incertidumbre original? Es la desviación estándar. No me pongan la desviación entre raíz de n, no, esa es ya el cálculo de la incertidumbre, de la repetibilidad. Y eso nos había dado 0,1398. Deben escribir el valor para que quede completo. Y esto, como es repetibilidad, es una distribución normal con k igual 1, ¿verdad? Y con un número de mediciones que son 10 mediciones. Esta es la repetibilidad. Ok, esto es un k, ¿verdad? Vamos a introducir aquí también la excentricidad. Por ejemplo, escribámosla de este lado. La excentricidad, ya habíamos dicho que se debe a un delta L. Ese delta L es de 0,04 milímetros y vamos a considerar que sigue una distribución rectangular, ¿no? Entonces lo van introduciendo en el diagrama. Luego acá podemos poner de este lado el efecto paralaje, ¿verdad? El efecto paralaje ya lo habíamos calculado y era de 0,000, lo pueden consultar ahí, 663. También como distribución rectangular, ¿verdad? Ahí está el efecto paralaje. Muy bien, y me falta el paralelismo entre mandíbulas. El paralelismo entre mandíbulas. El paralelismo entre mandíbulas sigue una distribución rectangular y tiene un valor de 0,004 milímetros. Esas 5 son las incertidumbres entonces que afectan la longitud del vernier. Ahora, vamos a ver las del patrón. La del patrón tenemos el error máximo de los patrones. El error máximo venía de la norma, ¿verdad? Entonces, este error máximo habíamos dicho que tiene un valor de 0,0018288 milímetros y tiene una distribución rectangular. Y además vamos a incluir aquí la deriva. Es la deriva instrumental, pero con solo que escriban deriva es suficiente y es la tercera parte de ese valor, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Vamos a ir ahí con calma. También como distribución rectangular, chicos. ¿Y qué me falta? La adherencia. La adherencia la tomo como distribución rectangular. Vean que la gran mayoría de las incertidumbres que uno considera aquí las toma como distribuciones rectangulares, ¿verdad? Esta también como distribución rectangular. Me queda una más, que es la expansión térmica. Ya habíamos dicho que el término de expansión térmica, ¿verdad? El delta L de expansión térmica, a pesar de que su esperanza matemática es 0, sabemos que tenía un valor de 0,0073, creo que habíamos dicho. Sí, 730. Y que sigue una distribución rectangular, ¿verdad? Básicamente, ese era el valor que afectaba directamente ese delta L, digamos acá. Ok, entonces ahí tenemos esas fuentes de incertidumbre, ¿verdad? Que ustedes las pueden ver. Y ahora hay que calcular la incertidumbre estándar de cada una de ellas. Cuando tienen un más menos y son rectangulares, se dividen entre raíz de 3. Cuando son un rango, usted las divide entre raíz de 12, como la resolución y el caso de la excentricidad. Y cuando es una normal, la dividimos entre raíz de n.
Entonces ese cálculo es muy sencillo. Entonces lo voy a hacer aquí rápidamente, nada más mostrar el resultado. Entonces vamos a calcular la incertidumbre por resolución del Vernier, que es básicamente división de escala entre raíz de 12, 0,02 entre raíz de 12. Aquí hay un detalle, chicos. Cuando ustedes hacen esta división, les va a dar 0,00577, pero digamos, como los valores todos son de 0,00 algo, entonces yo los voy a multiplicar por 1000 y voy a expresarlo en unidades de micrómetros. ¿Para qué? Para que sean más fáciles de cuantificar. Entonces, si ustedes dividen esto, lo que hacen es multiplicarlo por 1000 y les queda en micrómetros. Y ya esa sería la incertidumbre estándar por resolución. Ahora hacemos lo mismo con la repetibilidad. Voy a seguir el mismo procedimiento. Ahora aquí sería desviación estándar entre raíz de n. La desviación estándar era 0,01398 entre raíz de 10 datos que tomé porque la prueba la hice 10 veces. Y esto me da 4,42 micrómetros. Luego tengo la incertidumbre por excentricidad. La excentricidad se divide entre raíz de 12. Es el delta L entre raíz de 12. Eso lo pueden revisar ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Es 0,04 milímetros entre raíz de 12. No es entre raíz de 3. Y eso nos da 11,55 micrómetros. Vean que es interesante. La excentricidad es la que más está afectando aquí, ¿verdad? Luego, el efecto paralaje. Voy a ponerlo PAR, paralaje, ¿verdad? Es básicamente el valor del efecto paralaje entre raíz de 3, que básicamente es 0,000663 milímetros entre raíz de 3. Eso da un efecto pequeñito, la verdad. 0,383. Bueno, usar por lo menos 3 cifras significativas. Paralelismo entre mandíbulas, que es básicamente el valor del paralelismo entre mandíbulas entre raíz de 3, que sería 0,004 entre raíz de 3, nos da 2,31 micrómetros. Muy bien. Cada una de estas incertidumbres que están aquí, ¿verdad? Vamos a ver, no que no me hizo falta ninguna, son estas 5 de aquí, del LV, ¿verdad? Tienen un número de grados de libertad. Por ejemplo, esta tiene infinito número de grados de libertad. Esta, por ser repetibilidad, es 1 menos que el número de datos, 9, y las demás son infinitos. Esto es importante para la evaluación del teorema del límite central, ¿verdad? Entonces, con esto, usted podría hacer la sumatoria de todas esas incertidumbres y lo que tendría es la incertidumbre del LV, que básicamente corresponde a 13,85. Esta incertidumbre es una suma geométrica, no es una suma aritmética, ¿verdad? Entonces, para que tengan ese cuidado por ahí. Muy bien, ahora vamos a calcular las incertidumbres asociadas a la longitud del patrón, que son 3. Básicamente es el error máximo del patrón por norma, ¿verdad? LP, que básicamente es el error máximo entre raíz de 3, porque sigue una distribución rectangular. Entonces ya lo habíamos cuantificado en el diagrama. Y si lo convierten a micrómetros, esto es 1,056. Es muy poquito. Si usted se pone a ver, los patrones aportan poco en comparación a este instrumento, ¿verdad? Entonces, realmente no es tan crítico, digamos, el valor de la incertidumbre del patrón en este caso. La deriva, que era básicamente el valor de deriva entre raíz de 3, nos da a nosotros un valor todavía más pequeño, 0, no estoy seguro, déjenme revisarlo un momentito aquí, chicos. Ese creo que no lo tenía calculado. Es aquí 0, si fuera aquí la tercera parte, que es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Esto sería, si fuera la mitad es otro valor, pero al ser la tercera parte, esto nos da a nosotros, pongámoslo en micrómetros, 352 micrómetros. Y la adherencia, ¿verdad?
que es básicamente 0,001 milímetros entre raíz de 3, nos da 4,22 micrómetros. Estas tres vamos a considerar que tienen un número de grados de libertad infinito para efectos del cumplimiento del teorema del límite central, ¿verdad? Uno podría hacer la suma geométrica y calcula entonces la incertidumbre asociada al patrón, ¿verdad? Que esta da como resultado, ya les digo, nos da aquí está mal, porque esta de aquí, perdón, esta da 0,577. Y esto nos da 1,254. Entonces, si usted se pone a ver, la incertidumbre del patrón no es relevante, ¿verdad? Y aquí, para no tener que cambiar de página, yo creo que vale la pena que escribamos por acá la incertidumbre asociada a la expansión térmica. La incertidumbre asociada a la expansión térmica, ¿verdad? Básicamente va a ser los 0,00730 milímetros entre raíz de 3, que eso nos da como resultado 4,22 micrómetros. Entonces, a ver, en resumen, esta de 4,22, ¿verdad? Esta de 1,25 y esta, que es la del Vernier de 13,85, son las incertidumbres que afectan. Uno podría, digamos, analizar esto un poco más, ¿verdad? Y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que aquí más me está afectando, ¿verdad? Porque siempre es bueno que usted vea cuáles incertidumbres pueden o no ser despreciables aquí. Y te vas a dar cuenta que, digamos, todavía no hemos hecho el análisis de pesos, pero usted puede ver en una primera instancia, ¿verdad? A punta de corazón, que es la excentricidad y la resolución se comen una gran parte de la incertidumbre. Después de ahí iría posiblemente la expansión térmica y el resto prácticamente no hacen aportes tan grandes, ¿verdad? Pueden meter la repetibilidad si quiere también, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama la regla de Pareto, que no todas las incertidumbres necesariamente son importantes, más o menos la tercera parte de esas incertidumbres son las importantes. Ahora, con esas incertidumbres uno calcula la incertidumbre estándar combinada del error, que esa implica básicamente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las tres contribuciones. La del Vernier, la del patrón y la de expansión térmica. La suma geométrica de estas tres nos da 14,53 micrómetros. Vea que es interesante ver el resultado porque se parece casi que al valor de la incertidumbre del Vernier, porque las otras dos casi no aportan, ¿verdad? La suma geométrica. Después vamos a considerar que el número de grados efectivos de libertad de la expansión térmica es infinito. Por lo tanto, como hay una incertidumbre por repetibilidad no despreciable, tenemos que calcular el teorema del límite central y evaluar el número efectivo de grados de libertad, porque hay una repetibilidad no despreciable, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que es la incertidumbre combinada a la cuarta potencia, la incertidumbre de repetibilidad del Vernier a la cuarta potencia entre 9. Y las demás no se incluyen porque son infinitas. Entonces, aquí voy a eliminar las unidades porque se cancelan. 14,53 a la cuarta potencia. 4,42 a la cuarta potencia. Dividido entre 9, esto nos da 1048. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente se cumple el teorema del límite central. Porque el número de grados de libertad es muy alto. Y estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y entonces la incertidumbre expandida va a ser el factor de cobertura por la combinada, que va a ser el factor de cobertura de 2 por esta combinada de 14,53. Es importante que la incertidumbre expandida
se debe reportar solo con 2 cifras significativas, así que se redondea a 29 micrómetros, porque son 2 cifras, no me le pongan coma algo, no. Y eso en milímetros, dividiéndolo entre 1000, da este valor. Como ya habíamos calculado el error de indicación, sabemos que el error de indicación en el punto de 5 pulgadas dio 0,048 y la incertidumbre de ese punto me está dando 0,029. Debe haber consistencia decimal. La incertidumbre expandida con 2 cifras significativas requiere 3 decimales. Por lo tanto, usted debe reportar 3 decimales en el error de indicación, ni más ni menos. Esto, como se cumplió el teorema del límite central, esa incertidumbre tiene un factor de cobertura K igual 2, que básicamente está asociado a una distribución normal. Si ustedes no van a escribir un factor de 2, 2, algo, no puede ser normal, sería T-student, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos usando el factor de cobertura K igual 2, es una normal, ¿verdad? Y este es básicamente el resultado del error de indicación. Digamos que este sería el resultado del error de indicación. ¿En cuál punto? En el punto de 5 pulgadas, en el punto nominal de 5 pulgadas, que les había dicho que correspondía básicamente a uno de los puntos de calibración. Bueno, ese cálculo, señores y señoritas, hay que repetirlo para los 6 puntos de calibración. Y si usted lo repite, digamos, y lo sistematiza, básicamente usted lo que va a obtener es esto. Voy a compartirles esto. A ver. Si uno lo sistematiza un poco, obtiene esto. No sé si lo logran ver ahí. Este es el presupuesto de incertidumbres. Ahorita lo estoy haciendo solo para el punto de 5 pulgadas, que es el de hecho que da más incertidumbre, chicos. El formato del presupuesto de incertidumbres me habla aquí, digamos, del tipo de incertidumbre, excentricidad, resolución, paralelismo, efecto, bloques, todo. La diferencia de temperatura, la fuente de información, aquí tal vez voy a ampliarlo un poco para que les quede más completo, ¿verdad? El error de indicación, la incertidumbre original con sus unidades, ¿verdad? El tipo de distribución de probabilidad que sigue cada una, la incertidumbre estándar, los coeficientes de sensibilidad que los estoy tomando como 1 menos 1 y este L por alfa, ¿verdad? Y las contribuciones. Como ustedes pueden ver, esto da 29, ¿verdad? Que es la expandida, ¿verdad? 29 micrómetros, ¿verdad? Y usted puede agarrar estas 7 incertidumbres con sus contribuciones, tomando solo los valores absolutos, eso sí, aquí, ¿verdad? Y ordenarlas de mayor a menor, ¿verdad? Si usted ordena las incertidumbres de mayor a menor, usted puede ir haciendo una sumatoria, chicos, y esto tiene que ser de mayor a menor. Una sumatoria porcentual, es decir, usted hace la suma geométrica de estas dos y la compara con la combinada estándar, hasta que esa suma geométrica llegue a 95. Ahí usted se da cuenta cuáles son las incertidumbres importantes y cuáles son las despreciables. Por ejemplo, aquí estas primeras 4, que es la excentricidad, la resolución, la repetibilidad de la expansión térmica, ya con ellas yo tengo el 98% de incertidumbre. Yo tengo que llegar al 95. Si no incluyo la expansión térmica, llego al 93, pero ya con la expansión térmica llego al 98. Significa que estas 5 incertidumbres adicionales son despreciables, ¿lo ven? Entonces marqué en color verde las incertidumbres que son importantes y las otras que son despreciables. Ahora, usted puede decir, ¿aquí predominará la excentricidad? No, no predomina porque la excentricidad tiene un 79%. Si la excentricidad representara el 95% de la incertidumbre combinada, sí predominaría y el K sería 1,65, pero no. Realmente tenés el predominio de 4 incertidumbres. Como la repetibilidad no es despreciable, pero el número de grados de libertad te da más de 1000, se puede asegurar que se cumplió el teorema del límite central. ¿De acuerdo? Esto se llama el gráfico de pesos de incertidumbre, que se hace siempre ordenando las incertidumbres de la mayor a la menor. Y esto se llama presupuesto de incertidumbres. El formato del presupuesto de incertidumbres lo pueden encontrar en la guía de CENAM de don Héctor, que está por ahí en la documentación, ¿verdad? Y que por ahí se las puedo referenciar. Uno podría también graficar el error de indicación contra la indicación del Vernier.
Y estas barras de aquí son las barras de incertidumbre, pero estas se obtienen cuando usted realizó ese mismo cálculo en los 6 puntos de calibración. Es decir, yo acabo de explicarles para un punto el cálculo. Si usted repite ese cálculo con los datos para los demás puntos de calibración y los datos tienden a seguir una curva lineal que usted pueda ajustar, que tenga sentido, ¿verdad? Porque si hay un punto arriba, otro abajo, otro arriba y otro abajo, no tiene sentido tirar una curva de regresión. Entonces yo tendría esta curva de regresión donde Y es básicamente el error de indicación y X es la indicación del vernier. Entonces, yo puedo escribir esto que se llama curva de calibración. La curva de calibración yo la tomo de aquí precisamente, ¿verdad? 3.7 por 10 a la menos 4 menos 7.8 por 10 a la menos 4. La curva de calibración me predice el error de indicación como función de la indicación del vernier, ¿verdad? Esa es la curva de calibración. Luego tengo esta, que es básicamente la curva de incertidumbres. La curva de incertidumbres, yo lo que hago es tirar una línea recta entre el primer y el último punto. No es que tiro la recta de mejor ajuste, no. Yo tiro una línea recta entre el primero y último punto de tal manera que esa línea recta me abarque todos los puntos de ahí para abajo por principio de máxima entropía, y esa función es la que ustedes podrían obtener aquí. Entonces, este resultado es el resultado de lo que uno llama curvas de calibración del calibrador Vernier. Esa es una forma de presentar los resultados, ¿verdad? Otra forma también que se emplea para presentar el resultado es, y esto obviamente obedece a una hojita en Excel como esta, ¿verdad? Donde usted va a hacer el cálculo de el error de indicación y cada una de las incertidumbres, ¿verdad? Los errores de indicación, el máximo error de indicación es el que se da en el punto de 5 pulgadas y la máxima incertidumbre es 0,029. Por lo tanto, digamos, si usted tuviera que reportar la incertidumbre por calibración, es la suma de estas dos. A ver si me explico. Si usted quiere saber cuál es la incertidumbre de calibración del vernier, para este caso, digamos, usted tiene que usar un valor de incertidumbre de calibración expandida, tiene que ser la sumatoria de 0,048 milímetros más la incertidumbre. No es solamente la incertidumbre, es sumarle el error. Y eso me da 0,077. Esta sería la incertidumbre de calibración de ese vernier. Y con K igual 2 normal y 95.45% de probabilidad de cobertura. Que eso, bueno, ya lo vimos en el capítulo anterior. Usted para sacar la incertidumbre de calibración de un instrumento, suma el error con la incertidumbre y el mayor valor que da aquí es 0,077. Esa sería la incertidumbre que usted utilizaría en ese vernier para cálculos posteriores, ¿verdad? Para concluir con este instrumento, nada más quería comentarles de la práctica. Ustedes pueden ver ahí que yo les añadí un segundo ejercicio, que es básicamente muy similar al primero, pero con un método alternativo donde lo que uno realiza es una prueba de repetibilidad nada más con uno de los puntos y una prueba de error de indicación haciendo solo una medición en cada uno de los puntos de medida. Se puede realizar ese cálculo con la única diferencia de que la incertidumbre por repetibilidad, digamos, no se divide entre raíz de 10, sino que se dividiría entre raíz de 1 nada más, ¿verdad? Si usted hiciera ese cálculo, digamos, si usted hiciera ese cálculo, en ese segundo ejercicio, el resto prácticamente queda igual, pero tomando la repetibilidad entre raíz de 1 siempre, entonces obtendrías estas incertidumbres de 0,033 y 0,034. Ahora, usted puede decir, es un poquito más alta, sí, es un poquito más alta la incertidumbre, ¿verdad? 0,034 es más alta, pero tenés un procedimiento un poco más corto, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que definir qué es lo que usted quiere hacer. Yo siento, y ¿cómo les digo? Es un comentario muy personal, que hay que tratar de hacer la mayor cantidad de mediciones en todos los puntos, precisamente para estar seguro del comportamiento del instrumento, ¿verdad? Eso es lo que yo recomiendo siempre, pero bueno,
La teoría básicamente de calibración, cuando uno en la práctica necesita realizar muchas calibraciones en poco tiempo, a veces nos permite hacer esto. Piensen ustedes que en una planta usted tenga 20 vernier que tenga que calibrarlos en un día. Entonces, ahí sí tendrías que analizar el costo de tener que realizar 10 mediciones por punto en 6 puntos, son 60, son muchas. ¿Verdad? Entonces también hay que analizar un poquito esa parte sin que estadísticamente eso se vea afectado. Por último, nada más les invito a pensar ahora en esto. Hemos visto el cálculo de la calibración del vernier. Yo les voy a subir esto y les voy a subir el presupuesto de incertidumbres que les mostré. Pero tal vez hay una cuestión que es importante, ¿verdad? Que es preguntarnos cómo cambiaría este diagrama que tenemos acá si el instrumento, el calibrador vernier, hubiera sido un calibrador vernier digital. Si hubiera sido digital, aquí lo que pasa es que no habría efecto paralaje. Mira, no habría efecto paralaje en este cálculo. Pero la resolución se tomaría diferente. A ver, si esto fuera digital, si el vernier fuera digital, entonces, básicamente usted no tiene efecto paralaje, entonces tendría solo la resolución. Tendría las demás incertidumbres, ¿verdad? Tendría la resolución, pero además posiblemente, no sé, qué sé yo, tu resolución puede ser que sea 0,01 milímetros, pero no hay efecto paralaje, pero sí hay resolución del cero. Eso es importante, porque cuando usted tiene este tipo de instrumentos, tenés que hacer una tara en cero. Entonces, a menos que haya una justificación, usted debe incluir 2 veces la resolución y la resolución del cero. En vez de solo una resolución, habría que incluir 2. No se incluye el paralaje, porque el paralaje es solo en instrumentos analógicos, pero sí se incluyen las demás: excentricidad, paralelismo y repetibilidad. Es decir, aquí tendrías la repetibilidad, la excentricidad y el paralelismo entre mandíbulas, ¿verdad? Y las demás incertidumbres quedan igual, ¿verdad? Para el patrón, el error máximo, la deriva, la adherencia y la expansión térmica. Ok, de acuerdo. Entonces, tomar en cuenta eso si usted lo que tiene que calibrar es un instrumento que sea un vernier digital. Ahora, si usted lo que tiene es un micrómetro, el micrómetro tiene un detalle interesante. El micrómetro no tiene error de ave ni excentricidad. O sea, básicamente esa incertidumbre ustedes la pueden despreciar. Luego, tampoco tiene paralelismo entre mandíbulas por el tipo de mandíbula, que es muy pequeña, entonces no tiene paralelismo entre mandíbulas. Por la naturaleza propia del instrumento. Tendría únicamente la repetibilidad, la resolución y si es digital también la resolución del cero, ¿verdad? Entonces ya no tendría repetibilidad ni tendría excentricidad, pero no tendría excentricidad ni paralelismo entre mandíbulas, sí tendría repetibilidad de resolución. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso, chicos? Es decir, el caso más complicado en la calibración siempre es el vernier analógico. Y ya cuando usted ve el digital, pues hay cambios y usted tiene que ver cuáles incertidumbres debe o no considerar en cada una de las calibraciones de este tipo de instrumentos, ¿verdad? Y no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Profe, eso del error del cero no me quedó muy claro. Ah, ok, eso vamos a explicarlo. Sí, yo me acuerdo la primera vez que me lo explicaron, yo nunca lo entendí, así que tranquilo. Y me tomó un rato. Vean, cuando usted tiene un instrumento, no sé si lo logran ver, yo sé que no es muy buena la resolución de mi cámara. Vamos a ponerla así. Este instrumento, si ustedes lo ven, está tarado en cero, ¿lo ven?
Si yo lo abro, de ahí empieza a marcar 19,5, etcétera, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. Hay una incertidumbre por ese 0. Es decir, ¿por qué? Porque yo el 0 lo tengo que tarar. Yo podría tararlo en otro valor, por ejemplo aquí. Bueno, yo acabo de tarar ahí el 0. Aquí tengo que tararlo. Yo en el momento en que defino en 0, aporto una incertidumbre. Entonces, los instrumentos digitales realmente siempre tienen una definición de un 0, que en los analógicos, en los vernier analógicos no está, porque en el vernier analógico ya el 0 está ajustado de default. Pero en el caso de este tipo de instrumentos sí hay que incluir esa incertidumbre por 0. Entonces, cuando usted tenga una balanza digital, verá que usted define un 0 y un punto final de medida. Cuando usted tenga un vernier digital, cuando usted tenga un micrómetro digital, cuando usted tenga cualquier instrumento que se basa en un valor 0 establecido por un punto de tara, siempre tenés que incluir la resolución de ese valor del 0. Piénsenlo así, es como cuando usted mide con una regla, usted tiene una incertidumbre del 0 y una incertidumbre en el punto final. Dependiendo de cómo posicione la regla, puede ser que la incertidumbre del 0 sea despreciable, pero no es el caso general. Puede ser que no sea despreciable. Por esa razón es que hay que incluir la resolución del 0 cuando el instrumento es digital, porque estás estableciendo un 0 a nivel conveniente. Por esa razón es que usted tiene que establecer ese valor del 0. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, está bien, gracias. Perfecto, muy bien.